que en algún momento quizá también marcaron nuestra existencia, de manera que ahora estamos replicando ciertas conductas con nuestros hijos. Entonces, pues, sin hacer más preámbulo, creo que esto es bastante claro. Voy a presentar a nuestras panelistas del día de hoy, a quienes me da mucho gusto tener aquí. Les agradecemos mucho que hayan decidido aceptar nuestra invitación. Tenemos a Adriana Storoni. Hola, Adriana. Ella es investigadora y laboratorista sobre cómo actuar de manera funcional en el presente a través de su aporte mecánica de la existencia. Bienvenida, Adriana. ¿Quieres dirigir unas palabras a nuestra audiencia, por favor? Bueno, que estoy encantada de que me hayan invitado. Muchas gracias a los que están participando, a los que se atreven, porque es solamente el título te hace trascender, o sea, o reconocer esa toxicidad, ¿no? Entonces, o esa disfuncionalidad. Entonces, atreverse a un webinar de estos, a una charla de estos, a un panel, ya tú has tenido que trascender eso, o sea, reconocerte tóxica. Y eso es el 50%. Así que muchas gracias y bienvenidos a los que están participando. Bienvenida, Adriana. Les presento también a María Yolanda Vélez. Ella es asesora de tarot terapéutico y nos acompaña el día de hoy justamente para platicarnos de la experiencia que haya tenido acerca de este tema. Yolanda, bienvenida. ¿Quieres dirigir unas palabras a la audiencia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes que comparten conmigo este panel, porque siempre es bueno pensar en la sociedad, en una sociedad mejor. Y creo que estos temas, sí, efectivamente el nombre es muy fuerte, pero bueno, vamos a tratar de explicarles el por qué se puso este nombre y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, Yolanda. Y bueno, a nuestra querida Rox la conocen también. Ella pues forma parte del equipo de Conectando con tu Ser, pero como siempre pues ella nos aporta mucho conocimiento a través de su experiencia como terapeuta holística, porque bueno, desde luego pues ha tratado a muchas personas y hay muchos temas de los que puede hablar y con los que nos puede aportar. Bienvenida, Rox, gracias por participar en este panel. Gracias, Gaby. Muchas gracias por permitirme otra vez compartir desde este foro pues, un poco de lo que he vivido como madre y efectivamente como terapeuta, las dos perspectivas que se tienen de esto. Y pues honrada de compartir con estas dos mujeres también tan expertas y tan valientes como dice Adriana, pues que ya estar aquí y hablar de esto desde la experiencia personal es todo un reto. Así que pues feliz y encantada de estar aquí otra vez. Gracias, Gaby. Con mucho gusto, Rox, gracias. Gracias a las tres. Y bueno, yo creo que de alguna manera, pues tanto ustedes como yo y como nuestra audiencia va a poder compartir experiencia propia, ¿no? Que hemos tenido en nuestro papel como madres. Este papel de madres es algo, que nadie nos enseña, ¿no? Nosotros en realidad lo que hacemos es tender a repetir conductas aprendidas, patrones aprendidos en el pasado, y bueno, que a la vez fueron transmitidos a nosotros con amor, ¿no? Entonces, pues en algunos momentos quizá muchos de nosotros escuchamos o a muchos de nosotros hemos dicho palabras a nuestros hijos como eres un inútil, dime para qué eres bueno, saliste igualito a tu padre, ¿por qué no sacaste la cabeza de tu hermano? En fin, ¿no? Algunas expresiones que son más directas, otras más veladas, pero bueno, al final de cuentas, pues termina afectando la autoestima, la relación madre-hijos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a explorar un poco en este tema que es tan importante, esperando nos pueda ser de utilidad a todos nosotros para entender justamente una diferencia importante entre lo que es la maternidad y la crianza tradicional, digamos, con toda esta serie
de cuestiones que nos han sido transmitidas y que nosotros a la vez hemos aplicado, hemos transmitido a nuestros hijos, y una crianza más consciente, ¿no? Una maternidad mucho más consciente en el que desde nosotras mismas empezamos a trabajar con nuestros temas para poder tener una relación más sana con nuestros hijos. Entonces, bueno, antes de empezar con las preguntas, déjenme solamente saludar a nuestra audiencia rápidamente, a quienes están conectados. Tenemos hoy una participación bastante nutrida. Agradecemos que nos acompañe Ana Lorenzana, Cristina Henson, Diana Velázquez, Gabriela Mendivil, Iliana, Jorge, Leonardo Acosta, Lola Vilar, Mariluz, Marimar Martínez, Mónica Graciela, Mónica Vega, Patricia Austin, Sandra Faceta, Sara María Cuevas, Abigail. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les pedimos que, bueno, nos compartan también sus comentarios en nuestro chat. Los estaremos leyendo para poder dar respuesta también a sus preguntas y, pues, nutrirnos todos de su propia experiencia. Bueno, pues ahora sí, Adriana, te quiero hacer una pregunta. ¿Puedes compartirnos, por favor, para todo el auditorio, cuál ha sido tu experiencia como madre tóxica? Muy jugosa. Vamos a ver, tú has dicho que el rol de madre no se puede enseñar, pero sí se transmite. Y lo que cabría observar es qué es lo que se transmite, ¿no? ¿Cómo es que se transmite? Y lo que yo he descubierto con mi propia experiencia, que todas, en mi entorno, yo misma, tenía endiosado al rol de madre. O como decir, la maternidad, la madre es lo más, ¿no? Se habla mucho de patriarcado, pero yo creo más que hay un matriarcado, porque la madre, el rol de madre, se cree creador de vida, y por eso se toma atribuciones, ¿no? Como propietaria de esa vida que es el hijo. Entonces ahí empiezan todos los problemas. Y como experiencia personal, yo tuve un autodiagnóstico que fue la clave. El sufrimiento. El sufrimiento. Yo un día me paro y me pregunto, pero ¿cómo? Vamos a ver. ¿No era que ser madre era lo más? Entonces no me coincidía con sufrir. Si es lo más, ¿cómo puede ser que yo esté sufriendo? Porque entendamos que ese sufrimiento, ¿no? O sea, tóxico, ¿qué significa? Que interfieres, que le manchas, digamos, de otros elementos, una manifestación que es pura, ¿no? Una manifestación. Entonces, el problema no es que solo sufre el hijo, también sufre la madre de ser así, y yo me di cuenta de eso. Yo siempre me tomo como centro del problema, ¿vale? Entonces, ni le eché la culpa a mis padres, ni a la sociedad, ni a nadie. Simplemente dije, vamos a ver, algo no está bien. Porque ¿cómo puede ser que yo tenía la creencia de que ser madre era lo más, me iba a sentir plena y estaba hecha una mierda sufriendo? Entonces dije, acá algo está incoherente. Entonces, bueno, así empezó mi autodescubrimiento, ¿no? Yo tomo, antes que vida, somos una existencia, ¿no? Y la madre, en este caso, es solamente un vehículo para que la existencia se manifieste. La existencia, pensemos que es como un océano inmenso que emite olas a cada instante. Esa es la manifestación, ¿ves? Entonces, la existencia manifestada a través nuestro, ¿no? Y, por supuesto, a través de tu hijo, de tu vecino, de quien sea. Es la existencia que se está manifestando. Entonces, una madre tóxica, como era mi caso, pretendía ceñir, manipular, moldear esa manifestación. ¿Para qué? Y para que me coincida con mis valores, mi creencia de lo que era un hijo, mis deseos, mis necesidades, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué estaba haciendo? Manipulando esa manifestación.
¿ves? Entonces, claro, no solo sufre esa existencia manifestada, tu hijo, sino que también sufres tú, porque estás haciendo algo antinatural, que es manipular o cargar de tóxico, o sea, hacer tóxica una manifestación, con tal de que te valga a ti, de que te dejes satisfecha, de que te coincida con tus valores, con tus creencias, con tus deseos, o tus necesidades, o tus faltas incluso. Entonces, bueno, empecé a probar otro modelo de madre, empecé a funcionar con otro modelo de madre. ¿Qué tal, me dije a mí misma, sabiendo lo que es una existencia y lo que significa la manifestación de una existencia en cada instante, dije, ¿qué tal si pruebo, a ver, que mis hijos se manifiesten, porque la referencia son ellos mismos, y yo solo, como madre, cuando son más pequeños incluso, hasta los 5 o 6 años, después ya no necesitan, los acompaño. Bueno, con mis hijos no lo pude hacer, pero ya teniendo esta conciencia lo pude hacer con mi nieta. Entonces tuve la segunda oportunidad, ¿no? De practicar ser una, en este caso, madre o abuela, acompañante y no, digamos, ahorcante, ¿no? Y no manipuladora, ¿no? Entonces, acompañar. Obviamente, la existencia se vale de la vida para manifestarse. Entonces, jamás, jamás una existencia pretendería que una vida esté en peligro, ¿ves? Entonces, porque hoy me preguntaron esto, me dice, ¿pero cómo? Entonces, si yo no le digo a mi hijo, tal, que tiene que hacer esto y el otro, lo estoy como abandonando y corre peligro, ¿no? Acompañar no es ayudar y acompañar no es manipular, ¿ves? Entonces, bueno, empecé. Entonces todo esto nació, esta mecánica de funcionamiento, nació a partir del sufrimiento. Porque entendamos que el sufrimiento no es natural, es una creación humana para reemplazar o suplir tu falta de funcionalidad como existencia y con las existencias de los otros. Continuamente estamos aplastando, manipulando, encorsetando, recortando, o sea, hacemos toda una manipulación, le llamo yo, para que me encaje a mí. Pero no nos damos cuenta que ese niño, por ejemplo, hablando de los hijos, es una existencia manifestada y se va a expandir, a actualizar, a nutrir desde su propia manifestación. Si yo se la recorto y se la acomodo a mis deseos y necesidades, le estoy privando de su mecanismo natural. Entonces, bueno, pero es muy gracioso, porque cuando yo empecé a cambiar este mecanismo con mis hijos, que ya estaban bastante creciditos, resulta que me encuentro con la sorpresa de que mis hijos reclamaban la madre anterior manipuladora y tóxica. Y yo digo, ¡buah! O sea, fíjate lo que maman, en realidad maman funcionar así, funcionar ser tóxicos con todo lo que tengan, con todas las demás existencias manifestadas a su alrededor. Entonces me llamó mucho la atención que reclamaban, ¿no? Pero dime tú lo que tengo que hacer, ¿no? Estas frases típicas, pero no, tú manifiéstate, hazlo y ya vas a aprender de tu propia manifestación, de tu propio error, porque no hay equivocaciones, hay errores, el error nutre. Entonces, así vas a madurar, porque si yo te recorto todo lo que, como yo quiero que hagas, finalmente no vas a ser tú. ¿Ves? Y bueno, otra sorpresa que me llevé, gratísima, es que al empezar a funcionar así, me empezaron a conocer porque a conocer a mí, no como madre, sino como Adriana, ¿no? Porque claro, yo antes era una réplica de ese molde de madre controladora, manipuladora, que ciñe las manifestaciones con tal de que, o por seguridad del hijo, o para que a ella no le choque. ¿Ves? Entonces me encontré como que me empezaron a conocer a mí como manifestación de existencia pura. Antes no me conocían, porque yo era una réplica, un copia y pega de un molde de madre manipuladora.
tóxica. Así que a grandes rasgos, así como muy, muy resumido, porque me pediste mucho resumen, no sé si estoy en tiempo o tengo un minutito más, o me quieres hacer alguna pregunta sobre lo que dije, te lo amplío. Podría hablar horas. De hecho, Claro. hace 2 años hicimos un grupo de actualización del rol de madre, y hemos estado trabajando 7 meses, reuniéndonos una vez por semana, depurando todo este mecanismo tóxico de funcionamiento. ¿Ves? Así que mira si tengo para hablar. Claro. Así que no sé si estuve en tiempo, dime tú, o me extendí Todo, demasiado. todo muy bien, Adriana, todo muy bien. De hecho, dijiste cosas que son muy importantes. Y que vale la pena mencionar. Por ejemplo, es que realmente el rol de madre, acerca de la maternidad hay muchos mitos, ¿no? Siempre se nos habla de la maternidad como lo más hermoso, como el nacimiento del hijo, lo más placentero y lo que te da más plenitud. Y la verdad es que alrededor hay un montón de cosas que no se nos dicen, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y después se piensa por creencias que hemos heredado que el ser padre, el ser madre, te dota a ti de una autoridad sobre el hijo, ¿no? Correcto. Ese es otro de los aspectos bien importantes. Eso te iba El a tercero, decir, porque el hecho de que te consideres propietario de esa vida es porque no tienes conciencia de que antes que una vida eres una existencia manifestada. ¿Ves? exacto, exacto. Entonces eso te coloca ahí, sí. Así es. Porque es horrible, es ahogante. Yo me sentía Sí, sufriendo, ahogada. Yo decía, lo que me queda es abandonar este rol directamente porque claro. no encontraba salida. Hasta que empecé a intentar funcionar como Claro. existencia y la cosa se alivianó un montón. Así es, el comprender, ¿no? El comprender que somos existencia que a la vez permite manifestar otra existencia, pero ese es un concepto que no se maneja de manera común, ¿no? No es algo de lo que seamos conscientes. Más bien, tenemos un concepto de amor bastante deteriorado, bastante manipulado, manoseado, que de alguna manera es lo que decías, ¿no? Los hijos, cuando uno empieza a hacer estos cambios conscientes sobre la maternidad, ellos mismos empiezan a reclamar la falta de esa madre que ya no se preocupa, por ejemplo, ¿no? En su concepto, que ya no está tan al pendiente, que ya, en fin, este tipo de Mira, cosas, pero es una reeducación, te ¿no? voy perdona que te interrumpa, pero ahí en ese punto quiero hacer una aclaración. Yo no es que me desentendí que hagan lo que No, no, quieren. no. Hice otra cosa más interesante. Con la manifestación que a mí no me gustaba y no me coincidía, la aproveché para nutrirme, ¿me entiendes? O sea, Claro, puede ser otra cosa, que no pasa por abandonarlo y que haga lo que quiera y no preocuparme. Al contrario, yo estaba muy observante de sus manifestaciones sí, y claro, me producía fricción porque a mí no me coincidía con mis valores o claro, con mi, no sé, proyecto de vida. Pero entonces, calladita la claro, boca, lo que hice fue absorber eso para nutrirme y expandirme. O sea, me empecé a nutrir de las manifestaciones que hacía un claro, tiempo. Yo decía, no me gusta, esto no lo hagas así, mejor haz esto. Y es impresionante cómo sí, crecen, cómo maduran, es claro. impresionante. ¿Mm? Claro, Adriana, muchas gracias. Vamos a darle la palabra, por favor, a Yolanda. Yolanda, ¿tú nos puedes mencionar, por favor, las creencias que yo tengo como madre, ¿no? Que vienen de creencias sociales, familiares, influyen en el tipo de madre que yo soy, en el tipo de madre que somos, y cuáles serían esos tipos de madre? Sí, claro que influyen. Como decía Adriana, nosotros venimos a veces repitiendo ciertas circunstancias, justamente a través del tarot terapéutico como un medio de autoconocimiento. Yo me di a la tarea de investigar, de empezar a autoconocerme y saber por qué se presentaban determinadas circunstancias. Y yo quisiera retomar este punto en el que cuando hablamos de maternidad, sí evocamos esa sensación amorosa y justamente desde esta sensación, a mí me gustaría hablarles hoy acerca de los niveles esos niveles de maternidad que podemos alcanzar y cómo estos niveles de maternidad se van a ver influidos por factores sociales, culturales, por la conciencia que hayan alcanzado nuestras familias, nuestros padres, porque finalmente es la referencia primera que tenemos
y nosotros es como vamos a actuar con situaciones conocidas. Entonces aquí es bien importante entender que estos niveles, si se vuelven sanos y se vuelven formativos, van a poder dar paso a un siguiente nivel de desarrollo. Pero normalmente no sucede así. Normalmente entre cada paso de un nivel al otro aparecen como bloqueos que estancan ese paso de un nivel normal hacia el otro. Y entonces vamos a encontrar que en un primer nivel vamos a hablar de lo que es la progenitora, que es cuando la mujer ya está consciente de que hubo una inseminación, está encinta, está embarazada, y en este momento la mujer acepta que su identidad personal va a cambiar, ya no va a ser la misma, que dentro de ella se va a empezar a gestar una vida nueva, pero que no es la vida propia, que no le pertenece. Y creo que ahí reside mucho la confusión desde el inicio. Entonces, se da cuenta que solamente es un canal. Esto es cuando el vínculo debería de ser sano y formativo. Así es como deberíamos de vivir ese inicio del embarazo. Y sobre todo, con mucha felicidad, porque esto es el fruto de una relación en la que estamos. Aquí siempre va a haber una tentación, el querer hacer un retrato mejorado de nosotras mismas en nuestro hijo o en nuestra hija. ¿Qué sucede cuando aparece un bloqueo que nos lleva a estancar este nivel? Bueno, pues va a aparecer lo que es la madre rencorosa, que es la madre que no quiere ser hijo, no quiere tener hijos, no quiere ser madre, o sea, se embarazó por descuido o circunstancialmente, y que a lo mejor solamente lo hace como para reafirmarse que puede ser madre, que es mujer, ¿sí? Pero realmente no es su deseo. Posiblemente más adelante, sin ningún reparo, pueda perder a este bebé y no le represente mayor problema. Y pues bueno, aquí podemos ver que circunstancias en su familia, en su clan, pudiera haberse presentado que hubiera una preferencia por los hombres, que las mujeres hubieran tenido un segundo papel y que por eso se empiezan a manifestar, todo este tipo de situaciones. Entonces también va a parecer que no hubo una atención apropiada del padre, una rivalidad con la madre. Entonces aquí se da el estancamiento. Suponemos que sí hubo este nivel de manera adecuada y entonces vamos a dar paso a un siguiente nivel que sería la madre culeca, como estas gallinas que están felices de estar empollando sus huevos. Y entonces aparece que es un momento sumamente dichoso. Está feliz la mujer de poder expresar vida y va a colocar toda su energía en que este embarazo se desarrolle de la mejor forma, nutriéndose sanamente, cuidando su forma de pensar, procurando un ambiente de seguridad y dentro del cual ella misma se siente segura. ¿Qué pasa si hay un bloqueo? Entonces va a aparecer una madre ausente o devoradora que va a querer absorber ese niño que se está gestando. Y entonces vamos a ver a una mujer que se siente feliz con su vientre de embarazada y empieza a captar toda la atención de los demás. Siempre ha estado necesitada de atención y ahorita es cuando se la dan. Entonces no quiere que termine el embarazo. En ese momento se da cuenta que el niño, el bebé, solamente es como el conducto para poder recibir esa atención y corre el riesgo de que en un momento dado, cuando nazca el niño, de verdad o se apropie de él o lo rechace por completo, desaprobándolo. ¿Qué puede pasar en estas familias? Puede suceder que si te pones a revisar en generaciones anteriores, puede haber habido partos complicados, embarazos de alto riesgo, o que tal vez alguna de las mujeres de esa familia haya muerto al dar a luz. Entonces son cosas que se van transmitiendo, ¿ok? Si pudiéramos haber vivido ese momento, este nivel de manera adecuada, vamos a dar paso a un siguiente nivel. Ya vimos en donde se entera que está embarazada, cómo lo empieza a vivir, y ahora viene el de la madre biológica. Es justamente como los papás perfectos, ¿no? Es como la mamá que la sociedad reconoce que planeó un hijo, que van a ser justo en el momento adecuado, de manera natural, en donde es una combinación entre que el niño ya quiere nacer y ella quiere dar a luz y todo se empieza a dar. Es como el acto de traer a este mundo a un hijo, que es lo más maravilloso vivirlo de esa manera, porque yo creo que como mujeres siempre sentimos eso, sentimos esa alegría al saber que estamos embarazadas, ¿no?
Y también cuando vemos al bebé, a nuestro hijo, no, pues es lo máximo, es el bebé más bonito que podemos imaginarnos. Aquí habría que hacer la aclaración que este mismo efecto podría pasar con las madres que adoptan. Aunque no son biológicas, ¿qué sucede cuando se reconoce una mamá con los hijos? Los padres con los hijos. Es el típico caso que dice, es que desde que vi a ese niño o niña, supe que él era. Es justo, yo voy a ser la mamá de ese niño. Entonces, lo viven de una manera, pues, alegre, adecuada, ¿no? Ahora, si sucede un estancamiento, ¿qué vamos a ver? Pues va a aparecer la madre seca o la madre castrante, en donde una vez que nació el bebé, no se ocupa absolutamente de él. Esta responsabilidad que conlleva la maternidad le resulta incómoda, cuando llora, cuando hay que cambiarlo, cuando hay que alimentarlo, cargarlo, todo eso para ella resulta muy incómodo. Entonces, aquí estamos hablando posiblemente de mujeres que pueden ser exitosas profesionalmente, en donde van a buscar la oportunidad para regresar rápidamente a su trabajo. Difícilmente van a aceptar amamantar a un niño porque físicamente se van a deformar. Entonces, no, además siempre van a decir que es lo más importante que les ha pasado en la vida, es lo mejor que les ha pasado, pero finalmente no se hacen cargo de ellos, buscan quien se ocupe de ellas. ¿Qué puede pasar en estos casos de este tipo de mamás? Pues que a lo mejor en la familia, en ocasiones anteriores, se ha querido preservar mucho el linaje, se busca como que continúe el apellido, o tal vez no se cumplieron las expectativas del padre, en donde a lo mejor él quería un niño y nació una niña, o llega una niña en una familia donde prevalece siempre que haya hombres, o que haya un hombre que resulta que es muy sensible, cuando los hombres deberían de ser fuertes, ¿no? Claro. Que no lloran, que muestran su fortaleza. Bueno, el siguiente nivel sería el de mamá. Ya es el momento en el que esta mamá se va a dedicar a cuidarlo. Ya nació el niño o la niña, ¿sí? Se va a dedicar a alimentarlo, a cuidarlo, a procurarle un ambiente cómodo, confortable. O sea, todas las necesidades, va a jugar con él, a dedicarle el tiempo. Si hay un estancamiento, ¿qué vamos a encontrar? Pues aquí aparece la madre posesiva o la madre infantilizadora, porque siempre vas a querer ver a tu hijo como ese ser pequeñito que no crece. No importa que este ser ya esté en la pubertad o que ya empiece a independizarse, siempre va a ser mi bebé. Muchas hasta nos expresamos de esa manera al referirnos a ellos. Y es bien común, ¿no? La manera en que les ponemos sobrenombres, en donde no les llamamos por su nombre y los hacemos pequeñitos. Se va a presentar como la madre perfecta, que todo lo sabe, que resuelve todas sus necesidades. Se hace la indispensable. Entonces, este momento es complicado porque siempre va a querer estarse entrometiendo aunque él sea independiente económicamente, ella va a estar presente. A la hora de elegir una pareja para ya compartir su vida en general, también va a estar muy metida. O cuando nacen sus hijos, bueno, igual. ¿Por qué puede suceder este tipo de estancamientos? Tal vez en algún momento la mamá de ella pudo haber muerto a la hora de que nació. A lo mejor fue amamantada más tiempo del necesario, porque también hay las dos situaciones. Una, cuando la mamá no quiere amamantar, pero cuando excede uno el tiempo. Es una muestra de hacer presente que es mi posesión, es mi hijo, es mío, no lo suelto, no crezcas, te sigo manteniendo pequeño. ¿Ok? Y por último, vamos a tener el último nivel, que es el nivel de madre. Entonces aquí vamos a ver a una mujer que ya pasó por todos los niveles anteriores, que pudo ir sorteando estos retos, que vivió de un paso, de un nivel al otro, que los fue viviendo de manera adecuada, y que entonces va a aceptar que ella solamente fue un canal, que el niño no es su propiedad, que no es sí es parte de ella, pero ella no es dueña de esa vida, ¿sí? Que va a permitir que su hijo nazca libremente, de una manera natural. También
durante toda su gestación, ella procuró todo lo necesario para que él esté bien y se desarrollara. Y después, cuando nace, lo va a acompañar en su crecimiento. En cada etapa que el niño va presentando, lo va a acompañar con libertad, que haga lo que él desea, sabe que su hijo no le pertenece y que en un momento dado, cuando este niño quiera abrir sus alas, pues lo va a dejar. No le va a estar imponiendo las ideas, los conceptos, las amistades y todo lo que ella considera. También es una madre que ojalá y lo viviéramos más realmente, pero amar desinteresadamente, darle todo lo que necesita, el amor, pero sin pedirle nada a cambio. Y sobre todo, cuando nazcan sus hijos, no criticar cómo los educa y aún más, no entrometerse en la educación de los hijos. Entonces, aquí vemos cómo son estos diferentes niveles en donde sí hay bloqueos constantemente, pero que vemos que viene por alguna situación anterior. Y bueno, pues aquí valdría la pena, ya cada quien podríamos ir analizando cómo vamos transitando estos niveles de maternidad, ¿no? Sí, Yolanda, bueno, la verdad es que haber hecho este como recuento, ¿no? De estas etapas y cómo se manifiestan las mamás o nos manifestamos las mamás en cada una de ellas, pues sí nos da bastante para reflexionar y para entender, ¿no? Justamente hemos llegado a comprender que somos existencia manifestando existencia o aún estamos en este tema de la interferencia, ¿no? Con nuestros hijos. Muchas gracias, Yolanda. Vamos con... Nada más me gustaría agregar que efectivamente tú comentabas algo muy importante. Nosotros nos movemos desde el amor y hay que entender que nuestros padres nos dan lo mejor que ellos pueden. O sea, no están buscando cómo nos van a afectar, pero aunque tú tengas toda la intención de ser una madre en toda la extensión de la palabra, en todo lo sutil, y acompañarlos libremente, pues resulta que hay cosas que te lo impiden. Son esos factores que aunque tú no sabes que existen en ti y que de repente te llevan a actuar de una manera X, y entonces aquí ves la importancia de que empieces a conocerte tú. ¿Cómo vas a querer conocer a un ser diferente a ti si tú no ves muchas de las situaciones por las cuales estás atravesando o pasaste y que te hacen actuar de una forma X, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Sí, nosotras mismas tenemos que empezar a deshacernos de las exigencias de nuestro rol, ¿no? De las exigencias sociales que nos ha impuesto en nuestro rol de madres. Vamos ahora con Rox. Por favor, Rox, para que nos comentes, pues justamente en esta conexión de madre e hijo, desde que están en nuestro vientre, desde que son concebidos hasta el momento del parto, ¿cuál es la influencia que tenemos nosotras como mamás sobre nuestros hijos, ¿no? Desde que están en el vientre. ¿Cómo les afecta nuestra influencia y cuáles son los condicionamientos que podemos nosotras como madres generar en nuestro bebé? Gracias, Gaby. Muy importante esto que acabamos de escuchar de nuestras ponentes y tomar en cuenta que la relación madre-hijo comienza desde el momento de la concepción, inclusive mucho antes, pero bueno, vamos a hablar ahorita del momento de la concepción hasta el parto. Es una de las etapas de conexión profunda entre la madre y el hijo, mucho más inclusive que con el padre, ¿no? Aunque intervienen el óvulo y el esperma en la concepción, ambos traen información que le van a heredar al hijo desde ese momento, pero la conexión con la mamá es muy especial. Entonces, a mucha gente piensa que porque el bebé se está formando o porque aún no es un ser desarrollado completamente, hablando biológicamente, el bebé no se da cuenta de nada, no está allí, es como, es como un muñequito que no tiene conciencia. Pero estamos en un error. Allí tenemos que tomar en cuenta que el bebé ya tiene conciencia, una conciencia diferente a la nuestra, pero ya tiene conciencia. El bebé se está formando desde el momento que estamos nosotras como mujeres, antes de la concepción, gestando un óvulo, estamos mandando información a ese óvulo biológicamente. Es todas las experiencias que estamos viviendo, inclusive varios meses antes de la concepción, ese óvulo ya está gestando información nuestra. Le estamos enviando
archivos que el niño, el bebé nuevo, va a tener como información o programación propia, heredada, por supuesto, de papá y mamá, pero información al fin que él va a poder tomar para desarrollar en su vida, a lo largo de su vida. Entonces, todo el escenario de nacimiento tiene demasiada importancia, es fundamental, es parte de lo más importante que ignoramos los papás. No sabemos qué, porque el bebé, como les decía, está en el vientre, no nos damos cuenta que les estamos conectando con muchas de las cosas que ellos van a vivir después. Entonces, yo les puedo compartir desde mi experiencia personal lo que a mí me pasó cuando yo iba a ser madre de Rodrigo, mi primer hijo. Tuve el miedo inicial de repetir algunos patrones de mi mamá. Entonces, una parte de mí decía, yo no quiero ser mamá porque qué miedo ser como mi mamá, o qué miedo no poder ser una madre auténtica, diferente. ¿Cómo puedo ser una mamá diferente a mi madre si no sé cómo ser madre, no? Entonces, todos esos miedos se empiezan a gestar allí. Y todas esas emociones que uno está sintiendo, que uno está experimentando, el miedo, la incertidumbre, el será, no será, si es niño, si es niña, todo en absoluto se está guardando en el bebé como información para él. Entonces, en mi caso personal, yo tuve mucho miedo a ser mamá. Antes había dicho muchas veces que no quería tener hijos, pero eran miedos, ¿no? Eran mi negación a equivocarme. Pero yo dije, cuando estaba en mi vientre, pensaba inconscientemente, yo creo que soy mejor madre ahorita que mi bebé está dentro de mí, porque no hago prácticamente nada, no tengo que manipularlo, digamos, no depende de mí, porque una vez que nazca yo no sé qué va a ser de él, eso pensaba yo. Entonces, en el parto tuve mucho tiempo de trabajo de parto por lo mismo. Yo no me había dado cuenta, en ese momento no era consciente. Todo esto lo he ido aprendiendo, me he ido dando cuenta con el trabajo personal que he hecho. Entonces, cuando supe que yo inconscientemente había retenido a mi hijo por más tiempo dentro de mí, era porque no quería que naciera. Porque si salía de mi control, yo no iba a saber qué hacer con él. Entonces, eso a él se le hizo una programación de mi mamá me controla, mi mamá no me deja moverme. Después, más adelante, ya cuando él tenía como 9 años, hicimos una regresión con él, donde él recordó perfectamente el momento del parto y él sentía y lo proyectaba en su día a día como mi mamá me hostiga, mi mamá no me deja respirar, ¿no? Siempre está sobre de mí. Porque yo, aunque mi trato cotidiano no fuera tan hostigante, o al menos yo no me daba cuenta, él así lo percibía. Cualquier cosa que yo le pidiera o le dijera, para él era, ya vienes otra vez a controlarme. Entonces se queda esa programación de sobreprotección. Pero que a él, debido a su carácter, a su energía natural, era como tenerlo amarrado, ¿no? Era estar generando esa energía de impotencia de mi mamá no me deja hacer, no me deja. Entonces había mucha agresión de él hacia mí. Pero todo eso lo fui comprendiendo después. Yo no me daba cuenta, es un juego inconsciente entre el hijo y la madre de programaciones aprendidas. Entonces, yo caí en un extremo diferente. Por ejemplo, mi mamá había crecido con una madre ausente. Entonces, ella me educó a mí de una manera casi opuesta, ¿no? Ella, para no ser una madre ausente, se dedicó a sobreprotegerme, a tenerme siempre a la vista, a no permitir que me fuera de su alcance, donde ella pudiera saber qué estaba pasando, que ella supiera o me hiciera saber que ella estaba allí todo el tiempo. Entonces eso yo lo tomé igual como una sobreprotección, como un hostigamiento. Al no quererlo repetir inconscientemente, fue exactamente lo que yo hice con mi hijo. Entonces, se van repitiendo esos patrones que uno va aprendiendo, va heredando, pero de manera subconsciente, inconsciente. Pero yo después me di cuenta con todo este trabajo terapéutico que el escenario de nacimiento es fundamental. Deja una huella muy, muy grande y muy profunda en los hijos, en el que, dependiendo de la forma en que nació, de acuerdo a todo lo que escuchó durante esos 9 meses o el tiempo que haya durado
la gestación, pues ellos van guardando programaciones. Por ejemplo, he dicho en otras oportunidades también aquí sobre los condicionamientos que deja el nacer de las diferentes maneras, las más comunes. Por ejemplo, la cesárea. Es esa desconexión de la madre donde biológicamente la mamá está lista o está preparada para acompañar al hijo en el proceso de independencia. Ya no dependes de mí desde el vientre, ahora vas a ir tú solo por ti mismo a respirar por ti. Ya no vas a respirar a través de mí, ya no vas a comer a través de mí, ya te vas a mover libremente por ti mismo. Entonces ese acompañamiento que es de manera natural, biológicamente la mamá tendría que ayudar al bebé a valerse por sí mismo. Entonces cuando en el parto es interrumpido ese proceso violentamente con una cirugía, el bebé se pierde, no sabe, a veces llega algo de anestesia al bebé, se duerme, se pierde y de pronto cuando estaba en el vientre tratando de nacer en un proceso natural, para ellos asombroso porque es como una pequeña muerte, es como voy a pasar por el túnel, no sé qué va a pasar, me voy a desprender de mi madre, es mucho miedo, mucho estrés, porque sobre todo cuando no hubo esa comunicación de madre e hijo desde el vientre, de decirle, aquí estoy, te voy a acompañar, va a pasar, vas a llegar a un proceso diferente, ahora vamos a estar más cerca, no sé. Eso no se hace normalmente. Claro. Algunas madres por intuición lo llegan a hacer. Pero entonces esa desconexión agresiva a través de una cesárea al niño le genera una impresión de no puedo solo, necesito ayuda y cosas por el estilo. Entonces hay que analizar todo eso, cómo lo fuimos conectando sin darnos cuenta y qué repercusiones ha tenido a lo largo de sus vidas. Entonces, bueno, es todo un proceso de aprendizaje, de observación y qué hicimos, cómo lo hicimos y dejarnos de culpar, de victimizar, porque pues lo hicimos como lo mejor que pudimos, vaya, pero vamos aprendiendo en el camino. Sí, claro, Rox, tienes toda la razón. Fíjense cómo en realidad lo que ha compartido cada una, Adriana, Yolanda, Rox, da para un solo programa, ¿no? Lo que cada una de ellas ha compartido nos daría realmente para un solo programa cada una y mucho más. Pero entonces, bueno, aquí lo que retomamos es con lo último que mencionó Rox. En realidad, como mamás, pensamos que estamos dando lo mejor, lo estamos dando con todo nuestro amor. Entonces, no se trata justamente de quedarnos con culpa, de victimizarnos, de quedarnos con una sensación amarga por nuestro desempeño como mamá, sino por el contrario, que esto nos sirva de una reflexión para que nosotros podamos modificar aquellas cosas de las que nos damos cuenta que podemos mejorar o hacer diferentes y desde luego estar mejor nosotros, porque se dice que si la mamá está bien, los hijos están bien, ¿no? Vamos a... hay una pregunta de Mónica Vega, pero bueno, voy a dejarla para un poco más adelante, pero aquí la tenemos, Mónica, la vamos a compartir. Vamos rápidamente a saludar a quienes nos están acompañando desde Facebook. Tenemos ahí a Mónica García. Muy buenas tardes, Mónica. Está Perla Gómez. Alberto, gracias por acompañarnos. Paola Velasco. Y bueno, nos dicen que muy buen tema. Pues esperemos que nos traiga muchas reflexiones para nuestro desempeño como mamás. Vamos entonces a pasar a una segunda pregunta. Voy a empezar con Yolanda. Yolanda, ¿nos puedes decir, por favor, como madre, qué es lo que estoy yo haciendo? ¿Estoy buscando mi propia realización en mi hijo o en mi hija? ¿O realmente busco la realización de él o de ella? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Sí, es una pregunta muy interesante porque si nosotros nos pusiéramos a ver desde el momento en que decidimos embarazarnos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por una realización propia? Porque estoy preparada para traer un hijo al mundo, no solo pensando que es mío, sino compartirlo a la humanidad. Después, hay muchas preguntas que podemos estarnos haciendo en este tema. Si veo a mi hijo como realización cuando nace,
lo obligo a que esté haciendo cosas como las que yo deseo que haga, que no logré cumplir, y que entonces veo a mi hijo la posibilidad de poder realizarlas. Entonces ahí ya no estoy buscando que sea él mismo, sino que estoy buscando resolverme yo. Eh, Inclusive hasta en el tema de cuando nacen los niños. Rox hablaba justamente de una cesárea. Una cesárea es como extirpar un tumor. Y aquí entra mucho el factor social, porque entonces estoy buscando mi comodidad, el que no tenga yo un riesgo, el que sea en una fecha programada, en que no haya más dolor, que sea rápido, porque la sociedad así está demandando que en un momento cultural toda la gente ahora, todas las mujeres ahora es mejor que tengan una cesárea. Y cuando sale un pequeño a través de una cesárea, toda su vida, las primeras veces que se enfrente a una situación, va a sentir esa falta de aire, peor si trae el cordón umbilicado por nuestros miedos, porque hay una cosa bien importante. Cuando nosotros empezamos a tocar este punto de ser madres y dices, traigo una vida nueva, en ese momento te haces consciente de que tú misma puedes tocar la muerte y que alguien que amas toca ese punto. Y entonces entra el miedo de perderlo. Y siempre estamos con que salga bien, no importa lo que sea, pero que sea un momento rápido, fácil, bien. Pero ahí este miedo puede ocasionar que los pequeños traigan el cordón umbilical. Y entonces cada que van a tener una primera vez en algo, en un trabajo, con una mujer, en lo que ustedes quieran, va a ser esa sensación de no puedo, me hace falta el aire, no puedo por mí mismo. Entonces, a mí me gustaría como mujer que ahorita tocáramos ese punto muy sensible de que sería hermoso poder llevar un embarazo, cuidarnos de tal manera para que fomentemos más un nacimiento natural. Es muy importante. Desde ahí empieza el que yo ponga como prioridad lo que va a ser mi hijo, no lo que yo deseo. Luego, otros puntos, como por ejemplo, ese factor social de para cuándo vas a ser mamá, qué quieres, va a ser niño, niña. O sea, empezamos a hacernos cuestionamientos, como que empiezas a pensar ciertas situaciones que quisieras que fueran. Y resulta que fue niña en vez de niño, ¿qué sucede? Si entras en frustración o lo ves como algo, como una alternativa que la vida te da, pero que es algo muy bueno. También vas a empezar a educarlo desde lo que tú careciste. Lo tocaba Roxy, es bien importante. No, la carencia de nosotros nunca va a ser la de ellos, nunca. Es nuestra. No podemos tratar de suplirlo con otra persona y mucho menos con nuestros hijos. Cuando escojo un nombre para mi hijo o para mi hija, ¿por qué lo escojo? Porque es de una pareja que tuve, que no pude realizar esa relación, porque es el nombre que vengo repitiendo de mi papá, de mi abuelo, en fin, porque es la persona que murió y que lo quise tanto que entonces se lo pongo a mi hijo y le echo encima de sus hombros una carga tan pesada que qué culpa tiene él. Entonces, habría que hacernos varias preguntas para poder entender, ¿estoy buscando mi propia realización o de verdad estoy pensando en traer a un ser libre, libre de cargas? Claro. Digo, de por sí ya traemos una carga genética, pero necesitamos pensar un poco más en eso. Así es, Yolanda. Sí, sí, has hecho una excelente reflexión sobre este punto. En realidad sí, muchas veces vertemos nuestras expectativas en el hijo, ¿no? Y el hijo tiene una carga muy, muy fuerte emocional, pensando que realmente es su obligación o su responsabilidad corresponder, ¿no? Con esa expectativa que tenemos como padres. Muchas gracias. Vamos a regresar con Rox y en un momento le pedimos a Adriana que nos comparta también, simplemente para preguntarle a Rox, bueno, así como hay madres tóxicas, ¿también hay hijos tóxicos o todo es responsabilidad de la mamá, ¿no? ¿Qué sería primero aquí? ¿Es la mamá tóxica? ¿Es el hijo tóxico? ¿Cómo funciona esto? Sí, Gaby, es bien importante saber eso también porque muchas de las culpas mal entendidas, la responsabilidad recae sobre la mamá. Y para los hijos es muy cómodo decir, bueno, pues es que mi mamá, mi papá, ¿no? Sobre todo la mamá. Le echamos la culpa a cómo nos criaron, a cómo... esto me recuerda una historia que parece que fue real, no tengo los datos exactos, los nombres, pero sé que es real, de alguna vez de dos personas que fueron muy famosas
uno por sus éxitos y el otro por todo lo contrario. Entonces un periodista se dio a la tarea de investigar, de buscar, entrevistar a ambos, que eran hermanos, parece que gemelos, y fueron pues criados supuestamente de la misma manera. Entonces él se fue a buscarlos, a uno, lo entrevistó por sus logros, sus éxitos, y era reconocido en todas las áreas de su vida, y le pregunta a qué le debía el éxito de su vida, y él dijo que a la educación que le habían dado sus padres. Después fue porque él decía que había tenido padres muy estrictos, que lo habían educado de una manera muy, muy, muy firme, y que gracias a esa disciplina y todo eso que le enseñaron, él había sido exitoso. Y después le preguntan al hermano, que estaba condenado a muerte por sus delitos, estaba ya en la cárcel, y le preguntan lo mismo: ¿a qué debe que su vida haya fracasado, haya sido un delincuente, cuando él fue educado por los mismos padres que su hermano? Y él dijo exactamente la misma respuesta: todo se lo debo a mis padres, que fueron tan estrictos, tan severos conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos la misma educación, el mismo mensaje? Pues como queremos, siempre con el lado A o el lado B de cada cosa. Tenemos siempre la elección de tomar lo bueno o lo malo, o etiquetarlo como nos convenga más, ser la víctima o ser el victimario. Y entonces en este caso vimos que cada uno eligió lo que creyó que era mejor, y era exactamente la misma enseñanza. Entonces yo creo que los hijos, todos tenemos esa misma responsabilidad como hijos que como padres, de asumir nuestro papel. Ahora, es cierto también que un hijo hasta cierta edad no puede valerse por sí mismo, depende de sus padres. Pero llega un momento en el que si no pudo, no recibió el alimento emocional o educación o lo que sea, que las herramientas para poderse valer por sí mismo de una manera saludable u óptima, bueno, llega un punto en el que ya es responsabilidad propia el buscar, el tener esas herramientas, el de ir sanando, el de ir proveyéndose a sí mismo de lo que es mejor para uno mismo. Entonces, también tiene que ver con otras misiones que elegimos en la vida. No todo es responsabilidad de los padres, es a qué vine, cuál es mi misión como humano terrenal aquí. Yo antes de nacer elegí una misión, y tal vez yo elegí tener estos padres para aprender de otras cosas. Y tal vez elegí otras misiones que también tengo que ir descubriendo. Entonces, todo esto es un autodescubrimiento para no culpar ni a papá ni a mamá, y también dejar de castigar a los padres por lo que creemos que nos hicieron, y volvernos en venganza hijos tóxicos. De acuerdo, Rox. Sí, fíjate que acabas de tocar un punto que para mí es una de las grandes falacias acerca de la relación madre-hijo, que es justamente el hecho de que a ti te venden la idea de que como mamá a ti te tienen que caer bien todos tus hijos, ¿no? Y tienes que llevarte bien con todos tus hijos porque eres su mamá, y los tienes que aceptar con todas sus cosas, y no, y no porque no los ames, pero es como una falacia. O sea, a ti te tienen que caer bien todos tus hijos porque son tus hijos. Y lo mismo sucede de los hijos hacia los padres. Te venden la idea de que tú tienes que amar a tu papá y te tiene que caer bien y tienes que llevarte bien porque es tu papá, ¿no? O sea, o tu mamá. Entonces, no, bueno, no es necesariamente cierto. Hay mucho de aprendizaje en esa elección de los padres que nosotros tomamos antes de llegar a la encarnación. Entonces, pues no siempre sucede de esa manera. Entonces, bueno, pues también corresponde a los hijos hacer esa revisión. Vamos entonces ahora con Adriana, para que nos platiques, por favor, Adriana, ¿cómo es posible transformarse a partir del propio desastre que a veces cometemos como madre, ¿no? Vale. Bueno, esto que yo comparto, la mecánica de la existencia, es justamente para aprender a funcionar en el instante, en el presente, ¿no? Enseño todo un mecanismo, y ese mecanismo incluye el aprovechamiento de mi propio condicionamiento o limitación. Entonces, esto de que yo, ¿cómo hice para transformar ese desastre de madre que era? Colocándome justamente en esa posición presente.
Fíjate que aquí las compañeras han nombrado varios ejemplos de lo que no debería ser y yo soy uno de ellos, ¿no? Pues yo, mi segundo nombre de una pareja que no llegó a no concluyó de mi padre, y mis hijos nacieron por cesárea. Entonces, ¿cómo decirte? Si yo me seguía mirando el pasado, y por qué me pusieron ese nombre, y por qué mi bisabuela fue echada del pueblo y luego del país, y se fue a vivir a Argentina desde Italia, porque era madre soltera. Si yo seguía enfocada a esos pasados, no me transformaba nunca. Entonces decidí colocarme en esa posición y empezar a, ¿cómo decir?, a nutrirme a partir de mi propia programación, condicionamiento o limitación, usar esa programación heredada, transmitida, lo que me diga, comprada, no solo vendida, comprada como plataforma a partir de la cual yo me podía hacer pues me podía nutrir, me podía transformar. Entonces, si la existencia se manifiesta con el formato cesárea, es su aprendizaje de vida, ¿ves? Es a partir de ahí que él va a poder empezar a autoconocerse y expandirse a partir de ahí. Es a partir de, es una plataforma. Entonces, yo que tuve mis 2 hijos por cesárea, cuando la escuchaba, creo que era a Yolanda, que dijo, uno se siente una cucaracha, porque dice, pues entonces, ¿qué? Pero no, porque yo comprendí que mis 2 hijos se manifestaron con ese formato. O sea, en mecánica de existencia no le damos tanta importancia al formato. Lo aprovechamos, o sea, cualquier formato nos viene bien para expandirnos y nutrirnos. Si no, estaríamos todos llorando por los rincones, todos seríamos víctimas, porque hay formatos que están mal. Ningún formato está mal, ¿ves? Si nazco con un brazo nada más, ¿qué? ¿Es un formato que está mal? No, es la plataforma de aprendizaje. Tendré que aprender a vivir, o sea, nutrirme y expandirme de ese condicionamiento, que finalmente, a mayor condicionamiento, mayor posibilidad de expansión. Ese es otro axioma que tenemos. En fin, entonces, por eso no es todo tan blanco o negro, es más gris la cosa, es más gris. Entonces yo no sería tan categórica, yo aprendí a respetar las manifestaciones, ¿ves? Entonces, claro, no digo que lo que dicen las chicas esté mal o esté bien, pero simplemente quitarle un poco el foco al formato de manifestación y quitarle el foco al pasado, si no, no terminamos más. Yo decidí, como decir, yo empiezo de cero, o sea, la cosa empieza en mí, no empieza en mi bisabuela. Pues si conocieran la historia de mi bisabuela, diría, Adriana está condenada a ser una sufriente. Yo me puse como a partir de mí, ¿cómo va? A ver, ¿qué me manifiesto y qué me puedo nutrir, ir transformándome a partir de esto? ¿Ves? Y una de las cosas, hablando del pasado, es que yo, en tal caso, soy el pasado de mi hijo, porque mi hijo es una versión actualizada, es una versión futura, o sea, ¿y quién modifica a quién? El futuro modifica el pasado. Entonces, yo cuando di una vez varias charlas a maestros, a docentes, les decía, estamos mal porque nos creemos lo sábelo todo. Entonces, por eso la violencia de los niños, ¿no? De los alumnos, de los hijos. Porque están reclamando un lugar que no se les da. Déjate actualizar por tu versión más actualizada, que es tu hijo, o tus alumnos, o tus sobrinos. Pues no hace falta tener hijos, ¿vale? Entonces, la existencia se va a manifestar igual, tengas o no tengas hijos. Se va a manifestar igual en distintos formatos. Y no solo en el diseño humano. Se manifiesta en diseño, en muebles, la mesa, todo es manifestación. Entonces, no cerrarnos tanto. Entonces, yo aprendí, de hecho, las primeras lecciones que me dieron mis hijos, y yo no acusé recibo, de transformación fueron que ellos me daban lecciones de vida a mí. Claro, ¿cómo no iba a ser así? Si son la versión actualizada mía.
El futuro viene a transformar el pasado. Pero si yo estoy solamente enfocada al pasado y agarrándome de ahí y viendo cómo puedo solucionar ese pasado, ¿cómo voy a solucionar el pasado si no puedo solucionarme a mí en presente? Entonces, arranco, esa es fue mi postura. Bueno, borrón y cuenta nueva, como decir, la existencia arrancó de mí, como partiendo de nada, de cero. Entonces, ¿qué? Y ahí me hice cargo, ¿ves? Ahí me hice cargo. Bueno, ¿qué manifiesto? Vale. ¿Y qué hago con la manifestación de mi hijo? Y la controlo, la manipulo, quiero que lo haga diferente para que me consiga. Momento. Voy a empezar a respetar las manifestaciones y con la manifestación que no me gusta, me la absorbo y me nutro, me expando. ¿Ves? Entonces, así empecé. Es un caminito como de hormiga, instante a instante, pero da una resultante, vamos, sin precedente para mí, ¿vale? Porque yo me quedo pegada al pasado, mis padres, por ejemplo, de cómo ellos funcionaron, y voy a intentar sanar lo que ellos... ¿Qué me voy a poner a sanar lo que ellos hicieron? Como dijeron las chicas, lo mejor que pudieron. Listo, Claro, listo. claro. Ahora yo, ¿qué hago? ¿Ves? Entonces arranco de mí. Yo me pongo a mí como punto de inicio. Yo siempre digo, puerto de salida y puerto de llegada. Yo soy mi puerto de salida, mi puerto de llegada. Y así no me pierdo en ni echar culpa, ni hacer el papel de víctima, ni ir a buscar. No gasto energía en sanar a nadie, porque no puedo sanar a nadie. ¿Vale? Claro, Intento ubicarme yo. Entonces quería decir eso, ¿no? Ojo con las versiones claro. actualizadas, o sea, las versiones futuras tuyas, Ok. porque te traen mucha más coherencia que la que tú tenías. El pasado siempre queda como obsoleto, o sea, el futuro Ok, modifica el pasado. Así, bueno, de es más acuerdo, largo que muchas, explicar, pero a grandes rasgos. claro, claro, muchas gracias, Adriana. Sí, tocaste un punto bien importante. Yo creo que, bueno, retomando un poco el tema, ¿no? Esto que decías, el formato de llegada, ¿no? Si fue necesaria, si es un parto natural, si fue otro medio. Por supuesto, yo creo que el enfoque no está en eso, sino más bien, yo creo que esta elección de los hijos para llegar a la vida, más bien nos da información, ¿no? Acerca de temas que el hijo de alguna manera viene a trabajar, ¿no? Y entonces por eso a veces es importante observar, pues ciertos aspectos en los que han envuelto la llegada del hijo, ¿no? Pero en Y tal en caso es información para él. claro, Porque claro, si tiene que pensarlo. o para la persona con la que él decide trabajar esos aspectos, ¿no? Que a veces también es con los mismos padres, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, siguiendo esta misma línea o esta idea, yo vuelvo a preguntarle a Rox. Rox, ¿cuáles son los efectos o la repercusión biológica sobre la salud, tanto de la madre como del bebé, o cómo se afecta la salud al ser una madre tóxica? ¿No? ¿Qué enfermedades se pueden relacionar con la conexión madre-hijo cuando la mamá, bueno, pues no es necesariamente la óptima, ¿no? Para el hijo. Sí, aquí es bien interesante cómo el cuerpo físico tiene un registro biológico ancestral, ¿no? Somos, ante todo, un cuerpo animal, vamos a llamarlo así. Tenemos un comportamiento biológico específico. Entonces, eso independientemente de nuestra mentalidad, de nuestras emociones, de cómo la mente influye también en nuestro cuerpo físico. Entonces, vamos a entender que la parte natural de la madre es engendrar, dar vida, alimentar, criar y soltar. Eso es la parte biológica, es lo ideal, es como la naturaleza. No vemos a los pajaritos dramatizando porque dejaron a sus bebés recién nacidos y no les enseñaron a volar, ¿no? No ves a los animales en la naturaleza teniendo dramas existenciales, ni peleando, ni nada. Los ves de manera natural, criando, no educando, es enseñando a sus crías a valerse por sí mismas, a sobrevivir en la naturaleza de mejor manera. Entonces, esa parte se nos olvida a los humanos. Queremos
meterle mente a todo y tiene que ver con la buena armonía entre la mente y el cuerpo. Cuando no hay esa armonía natural entre la mente y el cuerpo, las programaciones y las emociones, empieza el cuerpo a detectar fallas y dice esto no es natural, esto no está bien y empieza a manifestar enfermedades o síntomas. Por ejemplo, hablemos de enfermedades comunes, la anorexia y la bulimia tienen un origen directo con la alimentación de la madre hacia los hijos. Cuando una madre fue tan tóxica con sus hijos, digo, no vamos a especificar formas porque hay muchas y nos llevaríamos muchas horas, pero ¿qué significa? Cuando el bebé lo primero que recibe de una madre es el alimento y se le niega por las razones que sean. Y además la madre, por ejemplo, está teniendo problemas y cuando alimenta al bebé está gritando, está enojada, está desahogando dramas personales en el hijo recibe eso, entonces se intoxica. Eso puede generar también alergias a ciertos alimentos porque los niños asocian el alimento o las cosas físicas con las emociones. Entonces, pueden desarrollar la anorexia es el no quiero nada de mi madre, nada que represente a mi mamá porque me hace daño. Entonces evito comer, no quiero, ni siquiera le doy la entrada. Cuando yo o cuando alguien tiene bulimia, entonces es la necesito, requiero a mi mamá, la tomo, la dejo entrar, pero me hace daño y entonces la rechazo. Un ejemplo de cómo nos puede intoxicar la leche pura, por ejemplo, mucha gente no tolera la leche pura, ¿no? Entonces es la mamá tal cual natural, no la quiero. Pero sí puedo comer queso, yogur y otras cosas derivados de la leche y esos no me hacen daño. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que yo a mi mamá la quiero diferente. Si mi mamá cambiara, si mi mamá fuera distinta a como es en su estado natural, sería mejor para mí. Entonces es como el querer transformar a la mamá en otra cosa, es necesitarla, pero no como yo la veo. Entonces, las mamás también pueden generar enfermedades que es muy común actualmente, el cáncer de mama. ¿Por qué el cáncer de mama? Porque no estamos siendo buenas madres, porque la mujer ha decidido actualmente, con todos estos cambios y buscando igualdad de género y otras cosas, la mujer está tratando de ser lo que no es biológicamente. Entonces ahora es proveedor y también es criador. Entonces la mamá quiere ser independiente, quiere trabajar por sus propios medios, ya no tiene parejas, normalmente muchas mamás ya están solas, crían a sus hijos solas y biológicamente el cuerpo dice, me falta algo, aquí falta un padre, falta un compañero, falta un proveedor, para que tú puedas dedicarte biológicamente a lo que te corresponde. Entonces, aquí no vamos a entrar tampoco en ese tipo de polémicas porque sabemos que muchas mujeres piensan diferente. ¿Y eso qué genera? De manera natural, el cuerpo demanda un equilibrio y dice, no, el pecho derecho cuando son diestras es la desprotección de una pareja. El izquierdo es cómo yo me siento desprotegida para ayudar a mis hijos. Entonces hay un problema allí, no estamos poniéndonos de acuerdo, o soy el proveedor o soy la que cría. Entonces todo eso genera problemas y hay muchas otras enfermedades y síntomas que están muy vigentes por lo mismo, porque no estamos teniendo una armonía entre nuestra mente y nuestra actuar, cómo soy, cómo pienso, cómo hago y cómo es pensar hacer, ya se me fue, el cómo pienso y cómo actúo no tiene coherencia, ¿no? Entonces, poner de acuerdo mis pensamientos a mis programaciones con mis acciones es un reto y eso el cuerpo nos lo denuncia. Entonces, hay muchas enfermedades, muchos síntomas que podemos detectar que tienen avisos de alerta, de no estás llevando una relación saludable como madre o como hijo. Ok, pues sumamente interesante todo esto que nos compartes, Rox, porque de alguna manera todas esas enfermedades, bueno, obviamente tienen un origen o pueden tener un origen emocional de temas que si observamos podríamos trabajarlos muy bien, pues con nuestros padres o por nuestra cuenta, pero tratando de sanar esa relación, ¿no? Especialmente con la madre.
Sí. Oye, Gaby, déjame, nada más menciono rápido, otro de los Claro. síntomas muy comunes, y hablando de lo que dije en el bloque anterior, como los hijos tóxicos. Cuando un padre tiene mucha culpa de cómo crió a sus hijos, en la edad adulta, en la tercera edad, los padres se vuelven una especie de bebés. Cuando llega la demencia senil, ellos en autocastigo por haber sido malos padres, cuando viven con esa culpa y cuando tienen hijos tóxicos que se lo están reprochando constantemente, llega una etapa en sus vidas en que se vuelven esos bebés nuevamente para que sus hijos los traten como ellos los trataron antes. Entonces es un círculo vicioso en el que caen, ¿no? Por error, y los padres empiezan a comportarse como bebés, hay que darles de comer en la boca, hay que bañarlos, hay que cambiarlos, hay que ayudarlos a caminar, se vuelven esos bebés que fueron, que tuvieron antes para ser producto de la venganza inconsciente de los hijos. Entre Wow. muchas otras cosas que podemos caer en errores que no nos damos cuenta. No, bueno, definitivamente cada uno de los temas que ha abordado ustedes es un tema que amerita un programa completo, en realidad. Muchas gracias por estas aportaciones. Adriana, voy a regresar contigo y después voy con Yolanda, porque quiero preguntarte, Adriana, ¿en qué convertiste tú todo lo que aprendiste, todo lo aprendido? En mí. Claro, porque ¿en qué transformé todo? O sea, yo me transformé. Acá Rox acaba de mencionar otro dato, que yo tuve cáncer de mama izquierda hace 10 años, o un poco más, y lo tomé como una oportunidad para transformarme, ¿ves? Entonces, bueno, en 6 meses no había más nada, todo bien, y ya, acá estoy. Entonces, quiero decir, todo es una oportunidad para transformarte, pero te tienes que tomar tú como digamos, primero reconocer tu disfuncionalidad, tu incoherencia, tu toxicidad, tu funcionamiento incoherente. Como digo, yo soy el centro, yo soy el problema y yo soy mi propia transformación. Entonces yo justamente acaba de mencionar algo que, correcto. O sea, yo no pude defender a mi hijo ya grande, con 19 años, de una situación económica bestial, ¿no? Muy, muy brutal, y desarrollé en un mes un cáncer de mama izquierda. Dije, Wow. ok, esto es una oportunidad. Claro, pero para tomar esta decisión tuve que tener incluida la vida y la muerte. O sea, no me tenía que importar ni la vida, ni importar la muerte. O sea, eso estaba digamos, en complementariedad. Entonces, ahí pude hacer un trabajo de oportunidad de transformación. Entonces, ¿en qué transformé toda mi experiencia? Bueno, se transformó en mecánica de la existencia, que es lo que comparto, ¿no? Pero finalmente comparto mi propio proceso. O sea, ¿en qué lo transformé? En mí hasta ahora. Porque en el siguiente instante te diré en mí hasta ahora. Y en el siguiente instante en mí hasta ahora. O sea, es una continua transformación. No es que yo ya logré la transformación y me dedico a dar clases de eso. No. La gente que trabaja conmigo lo sabe, que sigo actualizándome, sigo expandiéndome, y entonces, ¿en qué transformé todo esto? En mí, en mi propio proceso. Y es lo que, bueno, comparto. Así que nada, quiero dejar un mensaje de que si yo pude, lo podemos hacer todos, ¿no? O sea, yo pude transformarme de madre tóxica, que me causaba mucho sufrimiento a mí, porque yo también me estaba coartando mi propia manifestación. Mi manifestación estaba desviada, en vez de manifestarme yo, mi manifestación estaba desviada hacia el control de mi hijo, o hacia la protección, o hacia, no sé, ¿ves? No era una manifestación mía pura, ya estaba desviada hacia la manifestación. Entonces no podía ni yo ser, ni dejarlo ser, ¿ves? Entonces esto se puede porque hay que tener solamente una firme decisión, ¿ves? Ni decisión de alivio ni de mejoría, decisión de transformación. Entonces, porque es muy potente, es hacer este cambio, pero y hay que estar bien, tiene que estar la decisión bien clara y
y a por todas. O sea, no hay otra, yo no tenía otra decisión más que transformar el desastre que era, ¿ves? Entonces, ¿en qué lo transformé? En mí, ahora. Si me lo preguntas, mañana te diré en mí, ahora, porque Claro. soy el laboratorio portátil, o sea, ¿ves? Entonces, bueno, puedo brindar referencias de conciencias de mayor envergadura porque es como decir, ya lo viví. Yo no te cuento nada que estudié en un manual. Claro. Te cuento todo lo que a mí misma, con mi propia realidad, fui obteniendo. Entonces, sí soy referencia para muchos. Sí soy referencia. ¿Por qué? Y porque ya tengo el aval, la garantía de haberlo probado en mí. ¿Ves? Un cáncer, una madre tóxica, una madre desastre. Todo lo que han mencionado aquí, una madre que tiene hijos por cesárea, una madre, bueno, todos los desastres estaban aquí. Entonces, lo único que te puedo decir es eso. Y estoy en continua transformación. No es algo que se logra, que dices tú, ya está. No. Porque si no se te acabaría la vida. Porque la vida, claro, nutre, o sea, se trata, la existencia se nutre a través de la vida. Mientras la vida me sea útil, le sea útil a la existencia, la vida continúa. Cuando la vida va por libre, sin tener en cuenta la existencia, la vida caduca. ¿Ves? Entonces yo decidí hacer otra cosa con el cáncer. Dije, ok, esto es una oportunidad de transformación. Si me muero, por lo menos me morí haciendo, intentando transformarme, nutrirme. Y bueno, ese es un capítulo aparte, porque eso es fantástico todo, esa parte de mi proceso. Pero por eso digo, pero claro, la mayoría viene a estas charlas para buscar el alivio, el parchecito y la mejoría. No, chicos, chicas, hay que primero tomar una decisión de transformación y luego comprometerte contigo. Compromiso contigo de transformarte. Que te vas a tambalear 1000 veces, pero la decisión está firme. Que como en mi caso tenía la muerte en una mano, perfecto, no importa. Mi norte era transformarme. Entonces hay que tener bien claro el norte. Y eso te puede decir, Gaby. Yo podría hablar mucho más, pero tampoco quiero acaparar todo el tiempo. No, gracias Adriana. La verdad es que esto que nos has compartido, pues es de mucho valor, porque primero parte de tu propia experiencia de vida, ¿no? De una transformación propia, y esto siempre es lo de más valor. Y en segundo lugar, porque, bueno, de alguna manera nos estás dando una herramienta para que cada uno de nosotros en conciencia pueda primero observarse, ¿no? Observarse y ya habiéndose observado con esa conciencia de que hay cosas que necesitan ser transformadas, entonces uno ir hacia esa transformación de uno mismo. Entonces, pues te agradezco mucho tu aportación, Adriana. Y bueno, pues vamos entonces con Yolanda, ya después de haber platicado todo esto que, bueno, da para muchísimo más. ¿Qué podemos aportarles a las mamás que nos están escuchando? Por ejemplo, tú podrías compartirnos un decálogo, ¿no? Que puede orientar a las madres a vivir en forma auténtica su maternidad consciente. Sí, Gaby, mira, a mí me gustaría decirle a las mamás que están conectadas y sobre todo a las futuras mamás que efectivamente tenemos que entrar en un proceso de transformación. Justamente no es que regreses al pasado, sino que sepas un poco por qué eres como eres. Que puedas tú, sí existe ese gusto por acompañar a nuestros hijos, dejar de ser tóxicas. Lo cierto es que a veces no sabemos ni por dónde empezar. Y muchas veces el nivel cultural o en el medio donde te desenvuelves no siempre reúne todas las condiciones, pero siempre está el presente, el que tú te puedas conocer, el que sepas sí cuál es tu raíz, no por regresar al pasado, sino porque tú tienes un proyecto futuro que tú vas a crear y que finalmente la que hace esa corrección eres tú para que tú puedas traer hijos libres, sanos, felices y que en momentos como lo que estamos viviendo actualmente, con esta pandemia en donde hay mucho miedo, temor, angustia, nosotros podamos tener ese respaldo de decirles a los hijos, no tengas miedo, sé feliz, puedes afrontar las cosas de una manera determinada,
que no te metas solamente en la angustia y el temor. Entonces, sí es necesario conocer de dónde venimos, sí es muy importante transformarte tú, para que entonces desarrolles un proyecto totalmente distinto, ¿sí? Darles a nuestros hijos esta base, esta confianza de decir, mi mamá me conoce, sabe que por un momento, si yo nací de determinada manera, sabe cómo yo puedo ser en mi forma cotidiana. ¿Por qué hoy en día encasillamos mucho a los hijos como hiperactivos, como niños groseros, como niños, en fin, les ponemos muchos nombres y sobrenombres? Pero ¿por qué no ver en cada niño un genio en potencia, un artista, alguien que quiere expresarse libremente y que puede tener la confianza de que puede tener unos padres que lo acompañen amorosamente en este proceso? Todo lo que yo les he compartido es desde el punto de vista de metagenealogía, y yo con lo que quisiera terminar es justamente con este decálogo que nos da Alejandro Jodorowsky de lo que es una madre. Y él nos dice, he parido un hijo que no es mío, lo entrego al mundo, no es de mi propiedad. Este hijo no ha venido a cumplir mi proyecto ni los proyectos de mi árbol genealógico, sino el suyo propio. No lo bautizo con nombres ya presentes en el árbol, ni con nombres que le impriman un destino. Se lo doy todo, lo crío con afecto, sin dejar de ser yo misma, sin adicción al sacrificio, sin responsabilidad y desde la libertad. Le ofrezco herramientas que ayuden a contribuir el edificio de su propia vida, pero acepto que tome libremente las que él juzgue adecuadas y rechace las inadecuadas para él. Me doy cuenta de que la mejor manera de enseñar a un hijo es con el ejemplo. Acepto que deje de llamarme mamá cuando él lo decida, para pasar a llamarme por mi propio nombre, porque así rompe los lazos de dependencia y la relación entre ambos se equilibra. Le permito y facilito que tenga un espacio privado e íntimo en la casa, que sienta que es su propio territorio, para que después pueda salir al mundo y encuentre un sitio donde sea. En cuanto a la elección de sus amistades, de su carrera, de sus actividades de ocio, etcétera, lo escucho. Le doy mi parecer, pero no selecciono nada por él, ni le prohíbo ni lo obligo. Dejo que mi hijo cometa errores, que se caiga, que no sea perfecto. Comprendo que cada fracaso es un cambio de camino y con ello se crece cada día. Si lo protejo demasiado, lo minimizo, nunca será adulto. Jamás definiré a mi hijo, es tranquilo, es nervioso, es tímido, es hiperactivo, lo que acabamos de hablar, porque entiendo que los niños se forman su autoconcepto a partir de lo que sus padres dicen de él. Es como un timbre que se va grabando. Le transmito que dentro de él están todas las posibilidades del ser, que es él todo en potencia. O sea, él puede lograr lo que él quiera. Qué hermoso lo que nos acabas de compartir, de verdad. Y sí, realmente es que vivimos la maternidad desde mucha inconsciencia, pero no por falta de amor, perdón, eh, sino simplemente porque quizá nadie nos ha dicho esto, ¿no? Esto que hoy justamente ustedes nos están compartiendo desde su corazón, desde su experiencia, desde lo que la vida misma les ha dado a aprender a ustedes. Entonces, realmente wow, es un tema precioso este que estamos abordando el día de hoy, y lo que nos acabas de leer, bueno, pues nos da la clave de cómo sería en realidad ser madre desde ese amor incondicional, ¿no? Porque bueno, yo hace tiempo estaba platicando con algunas mamás y ellas desde su postura un tanto más rígida, más tradicional de crianza, ellas afirman categóricamente que ellas aman incondicionalmente a los hijos, ¿no? Y bueno, pues sí, el amor existe. Lo que pasa es que hemos crecido dentro de una concepción de amor que es muchas veces totalmente distorsionada, está totalmente distorsionada, pero bueno, no vivamos con culpa, simplemente reflexionemos, tomemos todo esto que hoy nos han compartido Adriana, Roxana, Yolanda, para poder integrar todo aquello que poco a poco vamos pudiendo retomar
para mejorar la relación con nuestros hijos. Y ellos también en algún momento buscarán hacer los cambios sin este temor a mi mamá. O sea, hacia antes me decía, arregla tu cuarto, no llegues tarde, pórtate bien, y ahora no me lo dice. O sea, ¿por qué ya no me lo dice? ¿Ya no me quiere? ¿Ya no se preocupa? ¿Ya no? Ellos mismos irán haciendo sus ajustes, su transformación en este sentido. Vamos a leer, por favor, algunos los comentarios que nos ha hecho la audiencia. La verdad es que ha habido mucho interés sobre este tema y yo le digo a las personas que nos están acompañando el día de hoy, si quieren que haya un nuevo programa sobre este tema, escríbanos en el chat, háganoslo saber, porque desde luego, bueno, pues es un tema muy, muy amplio que se puede abordar desde diferentes aristas y los enfoques que cada una de ustedes nos ha dado, pues nos aporta muchísimo. Tenemos aquí una pregunta de Mónica que nos dice, nos habla de un caso. Dice, un hijo adolescente de 15 años, triste porque la novia, la chica está en el duelo por la muerte reciente de su padre. El chico pide dormir con su mamá, le platica que se siente utilizado por la exnovia, que le rompieron el corazón. ¿Qué tan recomendable es acceder a su petición de dormir con su mamá? ¿Cómo se le puede apoyar a ambos con esta situación de doble duelo? La muerte del papá de la novia y su distanciamiento. Los papás del chico están separados y los dos hijos de 13 y 15 años pasan temporadas con el padre y temporadas con la madre. ¿De qué manera y hasta dónde es posible involucrar al padre de ellos en su apoyo emocional? Bueno, no sé si es un poco larga la pregunta, pero no sé quién de ustedes quiera hacer algún comentario al respecto. A mí me gustaría comentar algo en ese sentido. Adelante, Yolanda. Mira, es muy importante reconocer que el chico está pasando por un momento en el que necesita el sentirse amado, necesita esa cercanía con la mamá. Aquí habría que ver si es la primera vez que él está pidiendo a la mamá poder dormir con ella. Yo no le vería gran problema. Sería muy contraproducente que la mamá, después de que haya tenido una separación como pareja, tome a su hijo energéticamente como su esposito y entonces se lo lleve a convivir con él en la cama, claro, de una manera sana, pero energéticamente le está mandando el mensaje de, está supliendo a tu papá, tú eres el hombre de la casa. Pero en este caso, donde el chico está pasando por momentos de fragilidad, creo que es un buen momento que ella puede tener para acercarse con él, hacerle sentir el amor que tiene por la mamá, y creo que es muy bueno. Claro, hay que ver estos límites, no sé ahorita las chicas qué opinen, pero es un momento de cercanía que la mamá puede aprovechar muy bien para mantener una relación muy amorosa con su hijo y que se sienta acompañado. Claro, claro. Muchas gracias, Yolanda. Rox, Adriana, ¿ustedes quieren comentar alguna cosa? ¿Algo Sí, más? Gaby, Adelante, Rox. bueno, hay muchas cosas que observar en esta situación. Es muy difícil dar una opinión acertada con solo lo que nos comentan, porque hay muchísimos factores que tomar en cuenta. Son varias ramas de un mismo problema. Entonces, habría que analizar cuál fue la relación de este chico con su padre. Y obviamente, bueno, aquí está manifestando una carencia afectiva de la mamá, porque está pidiendo volver a sentir el cariño de la mamá al pedirle que lo deje dormir con ella. Y poder tener esa separación de, como decía Yolanda, ¿no? De no convertirlo energéticamente en el suplente del padre, ni él ver a su mamá como la suplente de su novia. Entonces, aquí hay un montón de cosas que contemplar, no es nada más dar una opinión así. Entonces, sí, lo recomendable es que busquen ayuda, que observen todos los factores que están llevando a esta situación de crisis en el chico y que pues están enlazados ahí la mamá y él, la novia y todo esto. Entonces, sí, no es nada más así un comentario al aire, pero sí que busquen ayuda y apoyo. Yo quería agregar que es una oportunidad excelente, tanto para la madre como para el hijo, de aprender a, digamos, a actualizarse con la separación, ¿ves?
Entonces, yo acompañaría a mi hijo en esa separación con la novia y le haría comprender que esa separación le puede brindar autoconocimiento, ¿m? Autoconocimiento de sí mismo, es una oportunidad de autoconocerse, ¿m? En lugar de ir a buscar el parche, porque está usando a la madre como parche, como suplemento. Entonces yo como, bueno, si no fuese tóxica, lo que haría es aprender junto con él de esa manifestación. ¿Cuál es la manifestación? Me separé de mi novia. Bien, yo me había separado de mi marido antes, pero no aprendí. Ahora tengo una segunda oportunidad. Gracias a la manifestación, separarme de mi novia, yo también como madre puedo aprender lo que es la separación, a autoconocerme a través de esa separación. Y bueno, ahí entraría el tema que se abre un montón, que podría dar un montón de ángulos, pero la humanidad entera no comprende, estamos muy inmaduros con respecto a la separación de superficie, digamos, ¿no? Física, porque tenemos la cultura del acople, del pegoteo, de juntos, ¿vale? Pero no nos damos cuenta lo nutritiva que es la separación, porque justamente nos permite observar, autoconocernos de manera mucho más detallada, ¿ves? Lo que pasa es que el chico está viviendo la separación física de la novia. Él lo único que ve es que la chica lo dejó o se fue o lo que sea, pero no tiene la conciencia de lo que es la separación. Y en cada instante, la existencia, o sea, nosotros mismos como existencia manifestada, nos separamos hasta la biología, la realidad, el contexto, y nos volvemos a reunir en nosotros, hasta la unidad, habiéndonos alimentados, nutridos de nuestra propia separación. Entonces, esa es la noción base. Pero luego podemos aprender todo esto con esa situación concreta que es, me separé de mi marido o el chico que se separó de la novia. Entonces, yo, madre e hijo, ahí es un momento ideal para reeducarse respecto de la separación. Solo la está viviendo de manera física, ¿ves? Y no se da cuenta todo lo que puede reunirse en sí mismo con todo lo que esa separación le dio. Así que bueno, yo también lo dejo ahí porque da para mucho, da para varias sesiones, pero en fin, que es una oportunidad de aprendizaje de la separación. Excelente, muchas gracias. Bueno, Mónica, pues ahí tienes la opinión de nuestras tres panelistas. Seguramente te será de utilidad. Vamos con los comentarios también de las personas que nos acompañan. Paola Velasco en Facebook nos dice, bueno, nos habla sobre la cesárea, empezar por concientizar a más mujeres y también a los médicos en esto de las cesáreas. Alejandro Ferreira González nos dice, excelente. Y dice, excelente reflexión, perdón. Tenemos a Natalia Eugenia Guzmán Martínez que nos dice el ser, nos pone simplemente el ser. Tenemos otros comentarios de personas en Zoom. Tenemos a Diana Velázquez que nos dice, ¿podrán compartir sus datos de contacto? Me gustaría tener una consulta con ustedes. Gracias. Entonces, sí, mientras terminamos de leer los comentarios de nuestra audiencia, nos ayudan, por favor, a poner sus datos de contacto, Rox, Adriana y Yolanda, en el chat, para que quienes están en Zoom los puedan copiar y nosotros ahorita los ponemos en el chat de Facebook para que también las personas que nos escuchan desde Facebook puedan tenerlos, por favor. Dice Linda, mecánica de la existencia es enteramente coherente, actualizadora, real, recomendado. Muchas gracias, Linda. Sandra Faceta dice, lindo encuentro, gracias. Linda también nos dice, ¿no será que no es la madre, el padre, los abuelos? Bueno, nos hacía este comentario respecto a una participación. Y Diana Velázquez nos dice, excelentes ponentes, muy enriquecedora su experiencia y conocimientos. Gracias. Y Magdalena Mendoza nos dice también, gracias. Y bueno, pues tenemos entonces ya
Tenemos ya entonces pues el final de nuestra transmisión. Voy a pedirles a cada una de ustedes si pueden dirigir algunas palabras de despedida a nuestra audiencia. Estamos ya justo, bueno, hemos excedido el tiempo normal de la transmisión. Obviamente pues ha sido un tema pues importante para la audiencia y muchas cosas que compartir al respecto. Quienes lo están viendo ahora van a poder ver la repetición en Facebook, ahí va a quedar grabado el video de este webinar. Y bueno, pues también saludamos a todos aquellos que no pudieron ver el video en vivo, pero que lo van a ver después en repetición. Entonces, Adriana, ¿te gustaría despedirte de la audiencia, dirigirles unas palabras? Vale, bueno, lo que dije al principio, muchísimas gracias por atreverse a este tema. Yo siempre aliento a las personas que, por más que les cause fricción de entrada, participan, porque algo en ellos, aunque no sean conscientes, les está haciendo dar el paso hacia, bueno, otra forma de funcionar, otra forma de funcionar en la vida. Así que nada más, muchísimas gracias. Gracias a Conectando con tu Ser por la oportunidad otra vez y nos seguimos viendo. Excelente. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Vamos, por favor, con Yolanda. Yolanda. Pues agradecerles a todos su presencia, la invitación. Qué bueno que haya espacios como estos. Y solamente me gustaría dejarlos con la reflexión de que el conocernos, saber por qué actuamos de determinada manera, siempre es una ayuda. Porque el conocer de dónde venimos es como una trampa y un tesoro. Tenemos la trampa de volver a repetir lo mismo que ha venido sucediendo generación tras generación, o el tesoro de abrirme a esta nueva oportunidad sabiendo todo lo que hablamos y ver hacia el futuro y liberar, pudiera yo llamarlo de esa manera, a nuestras generaciones siguientes. Hacerlo amorosamente, tratando de que un día mi hijo o mi hija no estén pasando por la misma situación atorada en la que estoy yo, sino que empiecen ellos siendo un proyecto nuevo de verdad. Entonces, gracias. Gracias a las panelistas también y gracias a ti, Gaby. Muchas gracias, Yolanda. Rox, por favor. Pues, Gaby, hay muchísimo de qué hablar, muchísimas cosas. Esto da, como ya dijimos, para varias series de este mismo tema. Es muy interesante porque aquí, pues, estamos hablando de que muchas de las mujeres hemos sido madres y muchas querrán serlo, otras no quieren serlo y también es importante saber por qué no. Entonces, hay mucho que explorar, mucho que aprender y siempre, como ya lo dijeron nuestras panelistas, el autoconocimiento, el autoexplorarse, la aceptación de que venimos a aprender del error también y de que somos perfectos como somos aún en nuestra imperfección. Así que aceptarnos como somos con amor y tratar de mejorar nuestra versión y buscar ayuda siempre que la necesitamos. Pues, adelante, gracias por este momento. Muchas gracias, Rox. Gracias a ustedes tres, Yolanda, Adriana, Rox, por toda su sabiduría, su conocimiento, su experiencia, todas estas cosas que nos han compartido desde el corazón. Y bueno, pues agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias por sus comentarios, sus aportaciones y les tenemos una sorpresa. No solamente hablamos nosotros de madres tóxicas. El día viernes vamos a abordar justamente el tema de padres tóxicos con esta misma idea de poder explorar, de que podemos entender cuál es el rol y cómo podemos hacer para que nuestra relación con nuestros hijos desde la paternidad pueda ser diferente, pueda ser mejor, pueda ser nutricia
no desde la culpabilidad, sino desde el amor. Entonces, los esperamos el día viernes en nuestra transmisión a la 1:11 de la tarde. Recuerden que tenemos transmisiones lunes, miércoles y viernes a esa misma hora, 1:11 de la tarde, y los sábados en Conectando con tu Abundancia a las 9:30 de la mañana. Pues como siempre ha sido un placer compartir con ustedes esta hora, bueno, ahora transmisión. Y bueno, agradecidos con su compañía. Nos vemos el día viernes. Que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta pronto.